tenemos la última clase de cónica. Vamos a terminar lo que dejamos pendiente en la clase anterior respecto de hipérbola. Nos quedan algunos conceptos, vamos a ir rapidito. Son conceptos que están muy vinculados con conceptos que ya hemos visto de la elipse, como la excentricidad del lado recto. Vamos a demostrar también por qué la ecuación de las asíntotas tiene la ecuación que ya hemos visto en la clase anterior. Vamos a ver hipérbolas especiales, hipérbolas particulares, y después vamos a terminar con hipérbolas viendo la ecuación general. Vamos a trabajar de la misma forma que hemos trabajado con la elipse. Si ustedes comparan con lo que hemos trabajado en la elipse, estamos siguiendo prácticamente el mismo camino. Y finalmente vamos a ver recta tangente a una cónica. Se nos va a hacer un poquito largo esta clase, así que empezamos, chicos. No podemos esperar. Arrancamos. Había quedado pendiente el tema de excentricidad de la hipérbola. Ya sabemos cómo se calcula. La excentricidad de una hipérbola se define de la misma forma que se define para la elipse, o se calcula de la misma forma, C sobre A. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, la excentricidad, en palabras simples, se define como el cociente entre la semidistancia focal y el semieje real. Recuerden que a la hipérbola se llama semieje real. Esta es la definición de la excentricidad de una hipérbola y se calcula a partir de este cociente entre C y A. Ahora veamos qué valores toma la excentricidad en una hipérbola. Recuerden y tomen nota de esto. La excentricidad para una circunferencia, dijimos que vale 0, porque eso se lo pueden preguntar. La excentricidad de una parábola siempre vale 1. La excentricidad de una elipse es un número menor que 1, un número real positivo menor que 1, es decir, varía entre 0 y 1. Y vamos a ver ahora entre qué valores varía la excentricidad de una hipérbola. Fíjense que C es la semidistancia focal, es la distancia del centro a los focos, y A es el semieje real, la distancia del centro a los vértices. Y hemos dicho que siempre C es mayor que A. C, la distancia o la semidistancia focal, siempre es mayor que el semieje mayor, que el semieje real, perdón. Entonces, como dijimos ya en clases anteriores, los parámetros A y C, tanto en elipse como en hipérbola, son números reales positivos. Y si C es mayor que A, entonces la excentricidad siempre es mayor que 1, porque en la semidistancia focal es siempre mayor que el semieje real. Por lo tanto, un número mayor dividido un número menor es siempre mayor que 1. Ahora, ¿quién mide geométricamente la excentricidad de una hipérbola? No se olviden que la excentricidad en una elipse mide el achatamiento de la curva. En la hipérbola prácticamente mide lo mismo. ¿Sí? El achatamiento de las ramas de la hipérbola. O dicho con otras palabras, la excentricidad mide la abertura de las ramas de la parábola. Cuanto mayor es la excentricidad, mayor es la abertura de las ramas de la hipérbola. Cuanto menor es la excentricidad, menor es la abertura de las ramas de la hipérbola. ¿Está? Lo veamos analíticamente y analicemos, estudiemos qué pasa en los casos extremos. Bien, veamos la relación que existe entre los parámetros. Esta relación la conocen muy bien. Fíjense que C, repito, es la semidistancia focal, B es el semieje imaginario y A es el semieje real de esta distancia. No olvidemos eso. Si despejamos C, obtenemos que C es igual a la raíz cuadrada del cuadrado más A cuadrado. Ahora, si reemplazamos esta raíz, que vale C, en la formulita para calcular la excentricidad, obtenemos esta expresión. La excentricidad igual a esta raíz sobre A. Bien. Entonces, a medida que la excentricidad crece, es decir, a medida que este numerador es cada vez más grande, B crece, B aumenta. ¿Sí? B aumenta. Y si aumenta B, es decir, si el numerador aumenta, C también aumenta. ¿Y qué va a pasar con la abertura de las ramas de la hipérbola? La abertura de las ramas aumenta, ¿sí? Hasta el caso extremo en que las ramas coinciden con dos rectas paralelas trazadas por los vértices. Lo veamos en GeoGebra, chicos. Así como lo hicimos con elipse. Miren, hemos dicho
que si la excentricidad crece, es decir, si el numerador aumenta, va a aumentar C. Veamos qué pasa si aumenta C. Miren, yo voy aumentando, acá tengo la posibilidad de aumentar C, que es la semidistancia focal. Es esta distancia, miren, lo vamos a remarcar. Perdón, es el semieje imaginario y esta es la semidistancia focal. O que lo mismo es esta distancia. Bien, veamos qué pasa si va aumentando. Miren, a medida que va aumentando, las ramas de la hipérbola se van abriendo cada vez más, hasta en el punto extremo en que las ramas coinciden con dos rectas paralelas al eje Y, en este caso, trazado por los vértices. Pueden observar, chicos, a medida que vamos aumentando C, las ramas tienden a dos rectas paralelas. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Están viendo este álgebra? Sí, profe. Bien. ¿Está? Entonces, veamos ahora qué pasa si la excentricidad decrece. Si la excentricidad decrece, es decir, si la excentricidad tiende o se aproxima a 1, no puede ser menor que 1, nunca, ¿eh? Nunca puede ser menor que 1. Pero veamos si se aproxima a 1 la excentricidad. Si se aproxima a 1 la excentricidad, B tiene que tender a 0. Si B es igual a 0, esto me va a quedar raíz cuadrada de A cuadrado simplificado, me va a quedar A dividido A, me queda 1. Entonces, si la excentricidad se aproxima a 1, B tiene que aproximarse a 0. Es decir, B disminuye. Y si B disminuye, la abertura de las ramas de la hipérbola también disminuye. Es decir, la curva se achata. ¿Y qué pasa en el caso extremo? En el caso extremo, es decir, cuando B es igual a 0, y si B es igual a 0, C va a ser igual a A. La curva se va a convertir en dos semirrectas. Veamos qué álgebra. Hemos dicho entonces que para que E valga 1, es decir, para que C sea igual a A, lo que va a pasar con la curva va a dejar de ser una hipérbola y se va a convertir en una semirrecta, o en dos semirrectas, perdón. Entonces, vayamos disminuyendo el valor de C. Va disminuyendo el valor de C. ¿Qué pasa con las ramas? Las ramas van, la abertura de las ramas va disminuyendo. Es decir, se va achatando la curva hasta el punto extremo en que, fíjense, vamos a pintar el semieje imaginario, en la semidistancia focal, el semieje real. Hasta el punto extremo en que la cónica se convierte en dos semirrectas. Fíjense que tenemos las dos semirrectas. Dejó de ser una cónica, dejó de ser una hipérbola. ¿Está? Fíjense, vuelvo nuevamente, voy decreciendo, la excentricidad va decreciendo, ¿sí? Hasta el punto en que la excentricidad vale 1. ¿Y cuándo vale 1? Cuando C, que vale 3, es igual al semieje real, que también vale 3. Y se convierte en dos semirrectas. Esta es una y esta es la otra semirrecta. Es decir, la cónica dejó de ser una hipérbola y se convirtió en dos semirrectas. ¿Está, chicos? Bien, hagan captura de esto y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos rápido, chicos. Ya tenemos 24 en la reunión. Vamos. Lado recto. De la misma forma que hemos definido lado recto para una elipse, de la misma forma se define el lado recto de una hipérbola. Se llama lado recto de una hipérbola a la cuerda focal, que es perpendicular al eje focal. Para el caso de la hipérbola también tenemos dos lados rectos, que son segmentos perpendiculares a los ejes focales trazados por los focos y que unen dos puntos de la hipérbola, de la curva. Esa es otra definición. Acá definimos al lado recto como la cuerda focal perpendicular al eje focal. Bien, ya sabemos cómo se calcula el lado recto. Sabemos que es igual a 2 veces b cuadrado sobre a. Bueno, demostremos. Para demostrar que vale eso, justamente, vamos a calcular la longitud de estos lados rectos, la longitud de estos dos segmentos, QR y Q'R'. Para lo cual necesitamos calcular las coordenadas de estos puntos, de estos 4 puntos. Bien, perfecto. Fíjense,
El punto Q y el punto R tienen la misma abscisa que el foco, tienen abscisa C. El punto Q' y R' tienen la misma abscisa que el foco F', es decir, las abscisas de estos dos puntos valen menos C. Entonces conocemos la abscisa de estos puntos, de Q, de R, de Q' y R'. ¿Qué es lo que no conocemos? Las ordenadas. Entonces, para calcular las ordenadas, ¿sí?, de estos puntos, vamos a utilizar la ecuación de esta hipérbola, que es una hipérbola centrada en el origen del sistema y cuyo eje focal se encuentra sobre el eje X. Y esta es la ecuación. Entonces, reemplazamos la abscisa, las abscisas de estos puntos, es decir, más menos C, en la ecuación. Reemplazamos en X, resolvemos y despejamos Y, de la misma forma que ya lo hemos trabajado en el IPSE. Se procede de la misma forma, chicos. Así que voy rápido. Entonces, reemplazando más menos C, que es la abscisa de estos puntos, en X, en la ecuación de la hipérbola, obtenemos lo siguiente. Más menos C elevado al cuadrado es C al cuadrado. Entonces, despejando Y cuadrado, llevando este término al segundo miembro, y pasando este divisor al segundo miembro multiplicando, nos queda esta expresión. Si restamos esta fracción con 1, obtenemos esta fracción. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que por la relación entre los parámetros A, B y C de una hipérbola, que es esta, despejando B cuadrado, obtenemos que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, en esta expresión, a C cuadrado menos A cuadrado, reemplazamos por B cuadrado. Entonces nos queda B cuadrado por B cuadrado, B a la cuarta sobre A cuadrado. Y si despejamos Y, obtenemos que Y es igual a más menos la raíz cuadrada de esta expresión. Calculando la raíz, nos queda que Y es igual a más menos B cuadrado sobre A. Donde B cuadrado sobre A positivo es la ordenada del punto Q y de Q'. De Q y de Q'. Y B cuadrado sobre A negativo es la ordenada del punto R y de R'. Ahí están las ordenadas. Bien, ya tenemos las coordenadas de los 4 puntos. Bien. Ahora calculemos la longitud de uno de estos dos lados rectos. Vamos a calcular la longitud de este lado recto, es decir, la longitud del segmento QR. Bien, ya sabemos hacerlo. La longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de abscisa de Q menos abscisa de R, abscisa de Q menos abscisa de R. C menos C al cuadrado más ordenada de Q menos ordenada de R. B cuadrado sobre A menos B cuadrado sobre A al cuadrado. Resolviendo lo que tenemos debajo del signo radical, obtenemos esta expresión. Simplificando exponente con índice, nos queda que el lado recto es igual a 2 veces B cuadrado sobre A, como ya lo hemos señalado en la clase anterior. Solo quedaba demostrar. Esto es teoría, chicos. Por si en el parcial le dicen demostrar por qué el lado recto de una hipérbola vale 2 veces B cuadrado sobre A, tienen que hacer todo este desarrollo teórico, que no es difícil, chicos. Hagan captura y pasamos a al siguiente concepto. Bien. Ecuación de las asíntotas. Ecuación de las asíntotas. Sabemos también qué forma tiene la ecuación de las asíntotas. Fíjense que para esta hipérbola centrada en el origen, con su eje focal sobre el eje X, la ecuación de las asíntotas es Y igual a, se las voy a escribir acá, Y es igual a más menos la pendiente, y la pendiente es B sobre A, ordenada sobre abscisa. B sobre A por X. Por X. No tiene ordenada el origen porque las asíntotas pasan por el origen del sistema. Perdón, se me cayó el lápiz. Seguimos. Demostremos ahora por qué la ecuación de las asíntotas tiene esta forma. Perfecto. Bien. Tomemos un punto P cualquiera de la hipérbola. A medida que este punto P se va alejando del vértice, la distancia del punto P a las asíntotas va decreciendo. A eso lo vimos ayer en la clase anterior en GeoGebra. Miren, a ver chicos, vamos a volver ahí. Fíjense,
Vamos a trazar las asíntotas. Ahí tenemos las asíntotas, vamos a quitar esto. A medida que el punto P, ¿sí?, se aleja del vértice de la hipérbola, el punto P se va acercando a las asíntotas. Es decir, las ramas de la hipérbola se acercan, tienden a acercarse a las asíntotas, pero nunca tocan. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos acá. Entonces, si tomamos un punto P genérico cualquiera de la hipérbola, si ese punto P se aleja del vértice o se aleja del centro, que es lo mismo, vamos a ver que la abscisa de ese punto P va creciendo indefinidamente. Bien, lo demostremos analíticamente y veamos que la ecuación de las asíntotas tiene esta forma. Es decir, que la asíntota, si se extiende indefinidamente, las ramas tienden a acercarse a estas rectas que son las asíntotas y que tienen esta ecuación. Partamos de la ecuación canónica de esta hipérbola centrada en el origen. Si despejamos y, fíjense, si despejamos y, vamos más rápido chicos, obtenemos esta expresión, ¿sí? Obtenemos esta expresión. Ahí está, esta expresión obtenemos. Perfecto. Entonces, si P se aleja del vértice, la coordenada en X, si se aleja indefinidamente, así dice, ¿eh?, a medida que el punto P de la curva se aleja indefinidamente del centro del vértice, la abscisa de este punto P crece indefinidamente, al extremo en que esta expresión tiende a esta forma que es la ecuación de las asíntotas. Esta es la demostración, chicos. No nos podemos detener con este desarrollo algebraico porque esto es cálculo algebraico. Ustedes saben trabajar algebraicamente. Entonces, despejando de la ecuación canónica de la hipérbola, despejando y obtenemos esta expresión. Si X crece indefinidamente, esto tiende a 0. Entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Entonces nos queda esta expresión, igual a más menos b sobre a por x. Es decir, si el punto se aleja indefinidamente del vértice, la ecuación de la cónica tiende a esta ecuación, que es la ecuación justamente de las asíntotas. ¿Está, chicos? Esta es una demostración, digamos, intuitiva. Ustedes podrían demostrar aplicando conceptos que ustedes han visto en análisis matemático, como por ejemplo el concepto de límite. Nosotros acá en álgebra lo demostramos de esta forma, de forma intuitiva. Hagan captura de la diapositiva y pasamos a la siguiente, chicos. Bien, acá tienen una demostración analítica de cómo las ramas, fíjense, para esta hipérbola, que tiene su centro en el origen y su eje focal está sobre el eje X, cómo las ramas de la hipérbola se extienden hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha a partir de este vértice indefinidamente y hacia la izquierda a partir de este vértice, ¿sí?, indefinidamente. Y además se extienden hacia arriba, en el sentido positivo y en el sentido negativo del eje Y, indefinidamente hacia arriba y hacia abajo. Ahí tienen la demostración, chicos. Tenemos que avanzar rápido porque nos queda mucho. Esto se lo dejo para que analicen ustedes. Esto es sencillo. ¿Está? Entonces, fíjense, esta expresión 1 y esta expresión 2 indican que la hipérbola tiene dos ramas que se extienden indefinidamente. Hagan captura y esto lo analicen después ustedes, chicos. No nos podemos detener porque es mucho lo que hay que ver. Me interesa más que veamos en detalle el concepto de recta tangente. Hagan captura y avanzamos. Bueno, casos particulares de la hipérbola. Hipérbola equilátera, por si les preguntan en la teoría. Una hipérbola equilátera es aquella que tiene, miren, si los ejes transverso y conjugado, es decir, si los ejes real e imaginario
tienen igual longitud, es decir, si A es igual a B, la hipérbola se llama equilátera. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esta hipérbola con su eje focal sobre el eje X, una hipérbola centrada en el origen, y las hipérbolas equiláteras están reservadas para las hipérbolas centradas en el origen. Entonces, si tenemos una hipérbola con su centro en el origen del sistema y con su eje focal sobre el eje X, fíjense, y si A es igual a B, reemplazando a B por A en esta ecuación, en la ecuación de la hipérbola, obtenemos esta expresión. Y si multiplicamos a ambos miembros por A cuadrado, obtenemos esta ecuación. Esta es la ecuación reducida de una hipérbola equilátera. Repito, una hipérbola se llama equilátera si los semiejes son iguales, si el semieje real es igual al semieje imaginario. De la misma forma, si tenemos una hipérbola con su eje focal sobre el eje Y, es decir, va a ser equilátera si los semiejes son iguales, es decir, si B es igual a A o A es igual a B, que es lo mismo. Entonces, multiplicando la ecuación por A cuadrado, obtenemos esta otra ecuación reducida de la hipérbola equilátera con su eje focal sobre el eje Y. Veamos un ejemplito, miren, ahí tenemos un ejemplito. Esta es una hipérbola equilátera con su eje focal sobre el eje X y centrada en el origen. ¿Por qué es equilátera? Porque el semieje real es igual al semieje imaginario. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de una hipérbola equilátera. Una en particular, un ejemplito. Las asíntotas de las hipérbolas equiláteras tienen esta forma. Es igual a I más menos X. Fíjense, esta es una asíntota y esta es una asíntota. Fíjense que las asíntotas son rectas que coinciden con las diagonales de los cuadrantes. I igual a X, esta asíntota, y igual a menos X, esta asíntota. La excentricidad de toda hipérbola equilátera es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Siempre la excentricidad para una hipérbola equilátera es igual a la raíz cuadrada de 2. Repito, para que sea equilátera, los semiejes tienen que ser iguales. ¿Se puede demostrar esto? Claro que sí, ahí está la demostración. Se los dejo para ustedes sencillo. Bien, otra forma de expresar, u otro ejemplo, un caso particular de la hipérbola equilátera, que es la llamada hipérbola equilátera referida a su asíntota, y se escribe de esta forma. Esta es la ecuación, donde K es una constante distinta de 0. Se lo aclaro esto, y vale la aclaración, quiero decir, porque muchas veces en la teoría se pregunta. ¿Está? Entonces, otra forma de expresar la hipérbola equilátera es esta. Esta es la ecuación. Pero esta hipérbola es una hipérbola particular, un caso especial de la hipérbola equilátera, que se llama hipérbola equilátera referida a su asíntota. Y ahí tenemos un ejemplito. X por Y igual a 2. Si ustedes grafican esta ecuación, van a obtener esta hipérbola. Miren, acá tenemos una rama y acá tenemos otra rama. Fíjense que el eje focal no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. El eje focal es esta recta. ¿Sí? Es una recta que forma con el eje X un ángulo de 45 grados. Y los ejes, el eje X y el eje Y, resultan ser las asíntotas de esta hipérbola, que se llama hipérbola equilátera, referida a su asíntota. No vamos a dar más detalles sobre este concepto, ¿no? Sobre este caso particular de la hipérbola. Hagan captura y pasamos a otro caso particular de la hipérbola conjugada, o dos hipérbolas conjugadas. Bien, dos hipérbolas son conjugadas, una de la otra, si el eje real de cada una de ellas es igual al eje imaginario de la otra. Miren, acá tenemos dos hipérbolas expresadas en forma genérica que son conjugadas. Yo les cambié acá los denominadores, los ejes, para no confundir los chicos, ¿sí? Les cambié los nombres genéricos de los semiejes, perdón. Miren, en esta hipérbola, el semieje real es P. Entonces, en esta hipérbola,
el semieje imaginario es P. En esta hipérbola el semieje imaginario es Q. En esta hipérbola el semieje real es Q. Están intercambiados los semiejes. Entonces, si eso ocurre en dos hipérbolas, esas hipérbolas se llaman hipérbolas conjugadas entre sí. ¿De acuerdo? Concepto sencillo. Miren, aquí tenemos dos ejemplitos. Dos hipérbolas conjugadas. ¿Sí? Ahí tenemos la gráfica. Esta es la hipérbola roja, ¿sí? Cuya ecuación es esta. Y esta es la hipérbola azul, cuya ecuación es esta. Miren, el semieje real de esta hipérbola coincide con el semieje imaginario de esta hipérbola. El semieje imaginario de esta hipérbola coincide con el semieje real de esta hipérbola. Y gráficamente a estas dos hipérbolas se las ve así. Mírenlas. Dos hipérbolas conjugadas tienen las mismas asíntotas. Estas dos rectas son las asíntotas, tanto para la hipérbola roja como la hipérbola azul. Y las asíntotas para estas dos hipérbolas conjugadas, en este caso particular, en este ejemplito, es igual a más menos 2 sobre 3. 2 ordenada sobre abscisa, 2 sobre 3 por X. ¿Ya, chicos? Bueno, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos rápido, chicos, porque es mucho lo que tenemos que ver ahora. Nos quedaron pendientes varios conceptos de hipérbola. Vamos ahora a la ecuación general de la hipérbola. ¿Cómo hacemos para obtener la ecuación general de la hipérbola con centro en HK a partir de la ecuación canónica de la hipérbola? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que trabajar con esta ecuación. Voy a ir rápido con esto porque ya lo hicimos con elipse. Y también lo hicimos con circunferencia y con parábola. Entonces, a partir de la ecuación canónica, se puede obtener la ecuación general trabajando con esta ecuación. ¿Sí? Resolviendo el cuadrado de los binomios, eliminando los denominadores, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos eliminando los denominadores, multiplicando toda la expresión por a cuadrado b cuadrado. Si multiplicamos, obtenemos esta expresión. Ahora, si resolvemos el cuadrado de cada uno de estos binomios, obtenemos lo siguiente. El desarrollo del cuadrado de este binomio es este trinomio. El desarrollo del cuadrado de este binomio es este trinomio. Ahora, multiplicando este factor con cada uno de los términos encerrados entre paréntesis, aplicando propiedad distributiva, obviamente, obtenemos esta expresión. De la misma forma, si multiplicamos este factor con todo lo que tenemos encerrado entre paréntesis, obtenemos esta expresión. Llevamos este término al primer nivel. Reordenamos los términos, término cuadrático en X, término cuadrático en Y, término lineal en X, término lineal en Y, y términos independientes. Este término y este término. Términos independientes. Porque no dependen de ninguna variable. Ni de la variable X ni de la variable Y. Perfecto. Ahora si reemplazamos B cuadrado por A menos A cuadrado por C menos 2B cuadrado por H por D, 2A cuadrado K por E, y estos tres términos independientes por F, y volvemos a la ecuación, obtenemos la ecuación general de la hipérbola, donde A y C, fíjense, A y C tienen distinto signo. A y C tienen distinto signo. Entonces, esta ecuación general en dos variables de segundo grado representa una hipérbola si estos coeficientes de los términos cuadráticos, A y C, tienen distinto signo. Y con eso completamos el esquemita que ya se los venía mostrando, se los venía completando desde la primera vez que vimos cónicas. Miren, fíjense, si el signo de A es igual al signo de C en esta ecuación de segundo grado, la cónica que representa esta ecuación es una hipérbola. ¿Quedó claro? En esta ecuación de segundo grado de dos variables, si los coeficientes de los términos cuadráticos son distintos de cero y si además tienen distintos signos, la ecuación representa una cónica llamada hipérbola. Hagan captura de este esquemita.
que ya está completo, chicos. Ya está completo. Esto les va a ayudar a estudiar las distintas cónicas en función de la ecuación de segundo grado en dos variables, de la ecuación general. Bien, volvemos. Hagan captura de esta diapositiva también. Y de la misma forma que nos preguntamos cuando trabajamos con elipse, esta ecuación de segundo grado, si A y C tienen distintos signos, ¿siempre va a representar una hipérbola? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, vamos a llevar la ecuación general de la hipérbola, sabiendo que A y C tienen distintos signos, la vamos a llevar a la forma canónica. A la forma canónica. ¿Y cómo lo hacemos? Completando cuadrados. Eso ya lo sabemos hacer. Lo hemos hecho en forma genérica y lo hemos trabajado también con ejercicios concretos, con ejemplos, en la práctica y en la teoría. Así que voy rápido, chicos, se los muestro. Ahí estamos completando cuadrados y obtenemos esta expresión. Obtenemos esta expresión que tiene la forma de la ecuación canónica de la hipérbola, que tiene esta forma, miren chicos, tiene esta forma. Entonces, si lo que obtengo en el segundo miembro, es decir, toda esta expresión es igual a 1, ¿sí? Como este término que contiene a la variable x es positivo, lo que vamos a obtener es una hipérbola con centro igual a este término de coordenada en x igual a este término cambiado de signo, y coordenada en y igual a este término cambiado de signo. Y el eje focal va a ser paralelo al eje x. Ahora, ¿qué pasa si esto, toda esta expresión, lo que figura en el segundo miembro, es igual a 0? Entonces lo que vamos a obtener es una hipérbola degenerada en dos rectas secantes. Es decir, una hipérbola se degenera en dos rectas secantes. ¿Cuándo? Cuando yo al obtener la ecuación canónica obtengo en el segundo miembro un 0 en lugar de 2. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si todo esto que figura en el segundo miembro es igual a menos 1? Ojo, cuidado con pensar que la hipérbola que obtenemos es una hipérbola imaginaria. Ojo con eso, que sí pasa con la elipse. Si yo obtengo la ecuación canónica de la elipse y en el segundo miembro obtengo un menos 1, dijimos en la clase anterior que la elipse es una elipse imaginaria. En cambio, en las hipérbolas no ocurre eso. No existen las hipérbolas imaginarias. O son hipérbolas reales, o las hipérbolas se degeneran en dos rectas secantes. Cuidado con lo que estoy diciendo. Tengan presente lo que estoy diciendo. Bien, entonces, ¿qué pasa si esta expresión es igual a menos 1? Si es igual a menos 1, entonces yo a toda la ecuación la puedo multiplicar por menos 1. Entonces este término se va a convertir en un término negativo, este término se va a hacer positivo, y en el segundo miembro voy a obtener un 1. Y vamos a obtener una hipérbola con el mismo centro que esta hipérbola. Pero, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el eje focal. El eje focal va a ser paralelo al eje. ¿Ya, chicos? Veamos un ejemplito para que quede claro. Hagan captura de esto, vamos. En realidad, ya lo hicimos en la clase anterior, en la práctica. Hagan captura. Bien, vamos con el ejemplito. Dice, determinar qué representa la siguiente ecuación. Fíjense, ahí tenemos una ecuación de segundo grado en dos variables. Miramos los coeficientes que acompañan a las variables elevadas al cuadrado. Menos 2 y 1. Tienen distintos signos. Entonces, esta ecuación de segundo grado en dos variables representa una hipérbola. Pero ahora no sabemos si es una hipérbola con su eje focal paralelo al eje X, o una hipérbola con su eje focal paralelo al eje Y, o una hipérbola degenerada en dos rectas secantes. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Para determinar qué representa realmente, la llevamos a la ecuación, a esta ecuación general, a la forma canónica, a esta forma. ¿Está? ¿Cómo lo hacemos? Completando cuadrados. Esto ya lo vimos en varias oportunidades. Así que vamos rápido. Reagrupamos los términos, término en X, término en X,
término en y, término en y. Juntamos por un lado los términos en x, por otro lado los términos en y. No tiene término independiente, no hay problema, podemos trabajar. Bien, a estos dos términos, en x, le vamos a tener que sacar el factor común menos 2, porque fíjense que a partir de estos dos términos yo tengo que obtener el cuadrado de este binomio. Y fíjense que x no tiene coeficiente, o mejor dicho, tiene coeficiente igual a 1. Entonces este menos 2 me está molestando ahí. Lo que vamos a hacer es sacar factor común. Entonces nos queda, sacamos factor común menos 2 a estos dos términos. Entonces nos queda menos 2 por x cuadrado más 2x. Y bajamos estos dos términos. Bien, ahora vamos a completar cuadrado. Menos 2 y completamos cuadrado a esta expresión, o completamos el trinomio cuadrado perfecto a esta expresión que está encerrada entre paréntesis. Tenemos el cuadrado del primero, tenemos el doble producto del primero por el segundo, estaría faltando acá el cuadrado del segundo. ¿Cómo hacemos para obtener el segundo término? Tomo este coeficiente, lo divido en 2, obtengo 1, elevado al cuadrado es 1. Y ahí estoy completando con el cuadrado del segundo término. Como estoy agregando este término, le quito el mismo término para no alterar la igualdad. Y le quito allí en la expresión encerrada entre paréntesis. ¿De acuerdo? Para no cometer errores. Bien, y completamos el trinomio cuadrado en estos dos términos, para estos dos términos. Entonces bajo y cuadrado, el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, completamos ahora con el cuadrado del segundo término. Dividimos este coeficiente en 2, menos 4 dividido 2 menos 2, lo elevamos al cuadrado, me da 4. Y este es el cuadrado del segundo término. Como agregamos este término, le tengo que restar el mismo término para no alterar la igualdad. Perfecto, ya tenemos los trinomios cuadrados perfectos completos, y ahora vamos a factorizar aplicando el tercer paso. Acá tengo un trinomio cuadrado perfecto, y acá tengo otro trinomio cuadrado perfecto. Bien, entonces, menos 2, paréntesis, este trinomio cuadrado perfecto se factoriza como el cuadrado de este binomio, menos 1 más este trinomio cuadrado perfecto se factoriza como el cuadrado de este binomio, menos 4. Perfecto. Ahora voy a distribuir, acá voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, y obtenemos menos 2 por el cuadrado de este binomio. Menos 2 por menos 1, más 2. Y bajo el cuadrado de este binomio y este término. Ahora llevamos estos dos términos independientes al segundo miembro, más 4, menos 2, resolvemos, nos queda 2, y multiplicamos ahora toda la expresión por un medio. Si multiplicamos por un medio, nos queda x más 1 al cuadrado, simplificado, nos queda menos 1. Ahí está. ¿Sí? Le cambié de lugar a este término, lo mandé al segundo, como segundo término. Este factor multiplicado por este término nos queda y menos 2 al cuadrado sobre 2. Y un medio multiplicado por 2 es igual a 1. Y fíjense, me quedó en el segundo miembro 1. Entonces tenemos una hipérbola con centro, ¿en dónde? En menos 1, 2. Esas son las coordenadas del centro. Acá tengo H y acá tengo K. Recuerden que H y K son las coordenadas del centro del hipérbola. H siempre acompaña a X y K siempre acompaña a Y, cambiada de signo. Entonces la abscisa del centro es este numerito cambiado de signo. La ordenada del centro es este numerito cambiado de signo. Ese es el centro del hipérbola. Y la hipérbola tiene su eje focal paralelo al eje Y. ¿Por qué? Porque el término positivo es el término que contiene la variable Y. Y el semieje real al cuadrado está en el denominador de este término. Acá está el semieje real al cuadrado. ¿Está, chicos? ¿Qué hubiera pasado si obteníamos un 0, en el segundo miembro? Allí, un 0. Entonces, ¿qué íbamos a decir? No es una hipérbola, sino es una recta, es una hipérbola degenerada en dos rectas. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de 1 obteníamos menos 1? ¿Qué hacíamos? En ese caso, multiplicamos a toda la ecuación por menos 1. Entonces, este término cambiaba de signo, me daba este término negativo, este término positivo, y acá íbamos a tener el 1 que buscábamos. ¿Obtenemos una hipérbola imaginaria? No. Obtenemos una hipérbola real. ¿Sí? No existen las hipérbolas imaginarias.
obtenemos una hipérbola. Y el eje focal, perdón, va a ser, en ese caso, paralelo al eje X. Paralelo al eje X. ¿Está, chicos? Espero que haya quedado claro. Repasando entonces. No existen las hipérbolas imaginarias. Siempre tenemos hipérbolas reales. Y en el caso en que el del segundo miembro sea igual a 0, esa hipérbola se degenera en dos rectas. Bien, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hagan captura. Y vamos ahora al último tema, chicos. Recta tangente. Acá voy a ir un poquito más despacio, ¿sí? Porque este tema no lo vimos, aunque está relacionado con un concepto que ustedes ya conocen de análisis matemático, pero de todos modos vamos a ir un poquito más despacio. Existen dos métodos para calcular, en principio, los que vamos a ver, tal vez existan otros métodos. Ustedes podrían descubrir otros métodos, podrían recurrir a otras bibliografías, podrían encontrar otros métodos para encontrar la recta tangente a una cónica. Nosotros vamos a ver dos métodos. El método directo. ¿Por qué se llama método directo? Porque es un método que consiste en aplicar una formulita y nada más. Tenemos los datos, aplicamos las formulitas, reemplazamos, calculamos y encontramos la ecuación de la recta tangente. Así de fácil. Por eso se llama método directo. Y en este método directo, o para aplicar este método directo, el punto por donde pasa la recta tangente a la curva tiene que ser un punto que pertenece a la curva. Es decir, este método directo es solo aplicable si la recta tangente pasa por un punto que pertenece a la cónica. ¿Está? Si estamos buscando la recta tangente a una curva y esa recta tangente pasa por un punto que no pertenece a la cónica, este método directo no nos sirve, no funciona. Entonces, vamos a estudiar luego de ver el método directo, el método que nos llamamos método general y que es aplicable en todos los casos. Si el punto por donde la recta tangente pasa pertenece a la cónica o no pertenece a la cónica, o si se da otra situación. ¿Está? Vamos entonces. Método directo. ¿En qué consiste el método directo? El método directo consiste, como ya les decía, en aplicar una formulita. ¿De dónde sale esa formulita? ¿De dónde se deduce esa formulita? De aplicar un concepto que ustedes conocen de análisis matemático y que es el concepto de derivada de una función implícita. ¿Está? Vamos a ver entonces casos particulares. Vamos a empezar con casos particulares y después vamos a generalizar. Empecemos entonces. Esto es fácil, chicos, así que vamos a ir rápido. Este método directo. Entonces, tomemos como primer caso una circunferencia sencillita con su centro en el origen del sistema, cuya ecuación es esta. Esta es la ecuación canónica. X cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, con su centro en el origen del sistema. Y tomemos un punto P sub 0 que pertenece a la circunferencia de coordenadas X0 y 0. Entonces, gráficamente, tenemos una circunferencia con su centro en el origen de radio R. Tenemos un punto P sub 0 que pertenece a la circunferencia. Ojo, insisto con esto, el método directo solo funciona si el punto por donde pasa la recta tangente pertenece a la cónica. En este caso a la circunferencia. Si no, el método directo no funciona. Hay forma de hacerlo funcionar, pero no vamos a ver nosotros. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la ecuación de esta recta tangente en este punto P sub 0, que pertenece a la circunferencia. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a deducir la formulita, ¿de acuerdo? Que después ustedes en la práctica van a aplicar nada más. Esto es teoría lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de esta recta tangente, de esta recta T, así la vamos a llamar a la recta tangente? Conocemos un punto por donde pasa, que es este punto, y que lo vamos a tener como dato cuando resolvamos un ejercicio. Conocemos las coordenadas de este punto. Entonces, la recta tangente va a tener, su ecuación va a tener esta forma, que es la ecuación que ustedes conocen ya, y que la vimos
en varias oportunidades, de la ecuación de una recta, dadas las coordenadas de un punto y la pendiente. Entonces, ¿qué conocemos de esta ecuación? Conocemos las coordenadas de este punto P sub 0, x0 y 0. Conocemos las coordenadas de este punto. Lo vamos a tener como dato, repito. ¿Qué es lo que no conocemos? La pendiente. La pendiente de esta recta no conocemos. De esta recta tangente. Entonces, el objetivo va a ser encontrar la pendiente de esta recta tangente. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Aplicando un concepto que ustedes ya conocen, el concepto de derivada. Entonces, vamos a tomar la ecuación de esta circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, y vamos a derivar esta ecuación, ¿sí? Que es la derivada, van a aplicar la regla de la derivada de una función implícita. No les voy a explicar cómo derivar, ni mucho menos, eso ya lo saben de análisis matemático. Entonces vamos a derivar esta ecuación, ¿sí? La derivada de y respecto de x. Bueno, derivemos, facilito, esto lo saben, así que voy rápido. La derivada de este término es 2 por x. Le resto al exponente en 1. Y multiplico por 2. 2 por x, la derivada de x al cuadrado. Más la derivada de este término, 2 por y, por la derivada de y, o y', así lo llaman ustedes. Igual a la derivada de este término, que es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Ahí está la derivada de esta ecuación, o si quieren la derivada de esta función implícita. Despejemos ahora y', despejemos la derivada de y. Entonces llevemos este término al segundo miembro, pasemos 2y al segundo miembro dividiendo, entonces nos queda que la derivada de y es igual a esta expresión. Si simplificamos 2 con 2, nos queda que la derivada de y es igual a menos x sobre y. Ustedes saben que la derivada, esto es interpretación geométrica de la derivada, y lo han estudiado en análisis matemático. La derivada, ¿sí?, de esta cónica, en este punto, representa la pendiente de esta recta tangente trazada en este punto. No vamos a hablar más al respecto porque eso lo saben. Entonces, la derivada de esta ecuación, en este punto genérico xy, es o representa geométricamente la pendiente de esta recta que estamos buscando, de la recta tangente. Entonces, la pendiente de esta recta es igual a menos x sobre y. Reemplazamos entonces en n, en la pendiente, por menos x sobre y. Ahí está. La pendiente es igual a menos x sobre y. Y ahora distribuimos, multiplicamos este factor con cada uno de los términos, obtenemos menos x por x cuadrado sobre y, menos por menos más, x por x sub 0 sobre y. Ahora multiplicamos a toda la ecuación por y para eliminar los denominadores y obtenemos y cuadrado menos y por y sub 0 igual a menos x cuadrado, esto se va con esto, más x por x cuadrado, esto se va con esto. Bien, ya va tomando forma la ecuación, chicos. Miren, ya va tomando forma la ecuación. Llevemos este término cuadrático al primer miembro. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a este término, y este término lo llevamos al segundo miembro. Bien, fíjense que la ecuación de una recta es una ecuación de primer grado, una ecuación lineal. Y fíjense que tenemos acá en el primer miembro dos términos cuadráticos. Entonces habrá que reemplazar esto. ¿Por qué cosa reemplazamos esto? Por esto, miren. X cuadrado más y cuadrado, volviendo a la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces, reemplazando, nos queda que radio al cuadrado es igual a x por x sub 0 más y por y sub 0. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Esta es la formulita que vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Si queremos obtener la ecuación general, reordenando los términos, quedaría así la ecuación de la recta tangente. Término en x, término en y término independiente. Y ahí tendríamos la ecuación general de esta recta tangente. Chicos, todo esto es desarrollo teórico. Lo único que tienen que saber ustedes para la práctica es esta formulita,
que me permite, repito, encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto de la circunferencia, en un punto cuyas coordenadas conozco. Entonces, si conozco las coordenadas, x0 y 0, reemplazo en esta expresión, x0 reemplazo por su abscisa, y 0 reemplazo por la ordenada del punto. Y el radio elevado al cuadrado lo vamos a tener porque vamos a tener la ecuación de la circunferencia. Y de esa forma obtenemos la ecuación de la recta. ¿Quedó claro, chicos? Repito, todo esto es la demostración de por qué la recta tangente a una circunferencia en este punto, P sub 0, tiene esta forma. Para la práctica, hace falta que ustedes se estudien esta fórmula. Obviamente hay que estudiársela. ¿Quedó claro, chicos? ¿Pregunta? Contesten, chicos. Ya tenemos 50. Creo que no. No, profe. No. Bueno. De todos modos, después ustedes con tiempo, cuando estudien, lo van analizando despacito, lo van a entender. Acá está todo desarrollado paso por paso. Bien, vamos con un ejemplito. Fíjense de fácil que es encontrar la recta tangente a una circunferencia con esta formulita. Escribo la fórmula, reemplazo y ya está. No hay mucho para pensar. Por eso se llama método directo. Vamos entonces con un ejemplito. Miren, dice, determinar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que pasa por el punto de abscisa 1. Me dan la abscisa del punto, no me dan la ordenada, ojo al piojo. Y este punto pertenece a la circunferencia. Bien, siempre un dibujito viene bien, como yo les digo. Dibujamos la circunferencia del centro, fíjense su centro está en el origen, y el radio ¿cuánto vale? Vale 2, porque acá tengo el radio al cuadrado. El radio vale 2. Bien, radio igual a 2, ahí está la circunferencia. Perfecto. Me están pidiendo la recta tangente a esta circunferencia en el punto de esta circunferencia cuya abscisa vale 1. Acá tengo la abscisa 1. Entonces el punto de tangencia, así se llama, el punto de tangencia sería este punto, P sub 0. Cuya ordenada no conocemos la ordenada. Entonces me están pidiendo la recta tangente que pasa por este punto, ¿sí? La recta tangente a la circunferencia que pasa por este punto. Que tiene abscisa 1, pero no sabemos cuál es la ordenada. Y fíjense que para poder aplicar esta formulita, yo necesito la abscisa y necesito la ordenada. Entonces vamos a tener que calcular la ordenada de este punto. ¿De acuerdo? Pero si observamos un poquito más la gráfica, hay otro punto de la circunferencia que tiene abscisa 1, que es este punto, chicos, que es este punto, el punto P sub 1, así lo voy a llamar. También este punto tiene abscisa igual a 1 y pertenece a la circunferencia, cuya ordenada tampoco conocemos. Entonces el objetivo, antes de aplicar esta formulita, va a ser encontrar las ordenadas de estos puntos. Entonces tenemos, una vez que encontremos las coordenadas del punto P sub 0 y P sub 1, vamos a encontrar la recta tangente, que la vamos a llamar T1, a la circunferencia en este punto. Y la recta tangente T2, tangente a la circunferencia en este punto P sub 1. ¿Está, chicos? Encontremos entonces las coordenadas. Tenemos el punto P sub 0, el punto P sub 1, sabemos cuáles son las abscisas, pero no conocemos las ordenadas de estos puntos. ¿Cómo hacemos para encontrar las ordenadas de estos puntos? Fácil. Reemplazamos la abscisa en la ecuación de la circunferencia, en X justamente, despejamos Y y encontramos la ordenada. Así de fácil. Entonces tomamos la ecuación de la circunferencia, reemplazamos en X por 1, esa es la abscisa, 1 al cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Despejamos Y cuadrado, nos queda Y cuadrado igual a 4 menos 1, que es 3. Despejando Y, obtenemos que Y, que es la ordenada, es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3. Dos ordenadas, una para el punto P sub 0 y otra para el punto P sub 1. La raíz cuadrada de 3 positiva es la ordenada del punto P0. La raíz cuadrada de 3 negativa es la ordenada de este punto P sub 1. Ya encontramos las coordenadas. Ahora, sencillo, fácil, aplicamos esta formulita para encontrar las rectas tangentes. Entonces, la recta tangente, ahí está la formulita, la volví a copiar. La recta tangente, ¿sí? T1, en este punto P sub 0,
de coordenadas 1, raíz cuadrada de 3, la obtenemos reemplazando en esta formulita. ¿Qué sería x sub 0? X sub 0 es la abscisa del punto. Y sub 0 es la ordenada del punto. Entonces, reemplazando, ¿qué nos queda? Miren, chicos, despacio. 1 por x más y sub 0, que es raíz cuadrada de 3, por y, menos radio cuadrado, el radio vale 2, al cuadrado es 4, este es radio al cuadrado, menos 4 igual a 0. Y ya está la ecuación, chicos. ¿Sí? Y ahí tenemos la ecuación de la recta T1, tangente T1 a la circunferencia. Ecuación general. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Pregunto, contesten. Repito entonces, para la teoría hay que estudiar esto. ¿Sí? Para la práctica es suficiente que conozcan estas fórmulas. Se las tienen que estudiar obviamente. Bueno, encontremos la recta tangente, la ecuación de la recta tangente T2 en este punto P1. Entonces P1 tiene estas coordenadas, que ya las hemos encontrado. Entonces reemplazamos en esta formulita, ¿sí? X sub 0 vale 1 por X, más Y sub 0 vale menos raíz cuadrada de 3 por Y, menos el radio al cuadrado que es 4, igual a 0. Y ya tenemos la ecuación de la recta tangente T2. Problema resuelto. Captura, chicos, y pasamos a la siguiente. ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos con el método directo. Vamos a avanzar ahora con otro caso, ¿sí? Con otro caso del método directo. Ahora para una parábola, con su vértice en el origen del sistema y con su eje focal sobre el eje X. ¿De acuerdo? Vamos a tomar la ecuación más sencillita de la parábola. Y también vamos a obtener una formulita que nos permite encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto P sub 0 que pertenece a la parábola. Es decir, tenemos una parábola, ¿sí? Con las características que ya mencioné. Tenemos un punto P sub 0 que pertenece a la parábola y estamos buscando ahora la recta tangente a esta parábola en este punto P sub 0. Voy a ir más rápido porque se procede de la misma forma que ya lo hicimos con circunferencia, chicos. Entonces, teoría, chicos. ¿Qué conocemos de esta recta tangente? Conocemos este punto, porque eso lo vamos a tener como dato, las coordenadas de este punto. Entonces podemos escribir la ecuación de esta recta tangente como esta ecuación, que es la ecuación dada las coordenadas de una recta, dadas las coordenadas de un punto y la pendiente. ¿Conocemos x0 y 0? Sí. Conocemos las coordenadas de este punto P sub 0, que es el punto de tangencia, así se llama. ¿Qué es lo que no conocemos? La pendiente. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la pendiente? Y bueno, a partir de la derivada de esta ecuación. Entonces, derivamos esta ecuación, la derivada de y respecto de x. Entonces, en cálculos auxiliares, derivamos esta ecuación. O que es lo mismo, derivamos esta función implícita. Así lo han estudiado ustedes en análisis matemático. Entonces, la derivada de este término es 2 por y prima, igual a la derivada de este término, que es 4p. Si despejamos, y prima, nos queda que y prima es igual a 4p sobre 2 por i. Simplificando, nos queda que y prima vale 2p sobre i. Pero como ustedes saben, la derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, reemplazamos 2p por i por la pendiente. O que lo mismo, la pendiente es igual a esto, que es la derivada de i. Entonces, reemplazando la pendiente, 2p por i, en la ecuación de la recta, obtenemos la siguiente expresión. En lugar de m, escribimos 2p sobre i. Distribuimos, voy más rápido, chicos, distribuimos, multiplicamos a toda la expresión por i, para eliminar los denominadores, obtenemos esta expresión. Fíjense que ya más o menos se está aproximando la ecuación a la ecuación de una recta, pero este término cuadrático está molestando, porque ustedes saben que la ecuación de una recta es una ecuación de primer grado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este y cuadrado? Lo vamos a reemplazar por 4p por x. 4p por x. ¿Está? Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Este término lo dejamos, este término lo pasamos al segundo miembro y lo sumamos con este término. Entonces, 2px
menos 4px es igual a menos 2px. Menos 2p por x sub 0. Y ya tendríamos la ecuación de, sacando factor común, 2p, ¿sí? 2p, y multiplicando todo por menos 1, obtendríamos esta ecuación. Y esta sería la ecuación de la recta tangente a la parábola en este punto, chicos. Si quiero escribir la ecuación general, reordeno los términos, ¿no? Distribuyo y reordeno los términos. Término en X, término en Y y término independiente. Esta formulita la tengo que estudiar para la práctica. Esto es el desarrollo teórico que me explica cómo se obtiene esta expresión, que es la ecuación de esta recta tangente a una parábola en un punto, o que pasa por un punto de la misma, por un punto de la parábola. Fíjense que lo único que tengo que conocer son las coordenadas de este punto, del punto de tangencia, x0 e y0. Y obviamente tengo que conocer el parámetro p de la parábola, que lo voy a poder deducir porque voy a tener la ecuación de la parábola. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Bien, Profe, no vamos a hacer un ejemplito para esto porque es sencillo, chicos. ¿Sí? Bueno, avancemos con... profe, Sí, una pregunta más porque en i cuadrado, su derivada, pone 2i por i prima por... ¿cómo? Cuando deriva i cuadrado, Sí, ¿por qué le quedaba 2i por i prima? porque estamos derivando y respecto de x. Revisen ustedes este concepto, como yo les dije al comienzo. Yo no voy a explicar por cómo se deriva. Es un concepto que ustedes ya han estudiado en análisis matemático. No puedo explicarles. ¿De acuerdo? Esta es la derivada, revisen en la carpeta, derivada de una función implícita. ¿Está? Es la derivada de este término, ¿sí? Respecto de y, por la derivada de y, o y prima. No, ya entendí, ya entendí cómo lo sacó bien. ¿Sí? Bueno, me alegro. No puedo explicarles cómo se deriva, chicos, porque nos va a llevar todo un buen rato. Bueno, entonces, para encontrar la recta tangente a una parábola en un punto de la misma, aplican esta formulita. Vamos a otro caso. Hagan captura de esta imagen, por favor, y pasamos a la siguiente. Otro caso particular, para una elipse. Se procede de la misma forma, chicos. Tenemos una elipse, tenemos un punto perteneciente a la elipse, y estamos buscando la recta tangente a la elipse en ese punto. ¿Qué es lo que conocemos de la recta? Son las coordenadas de este punto. ¿Qué es lo que no conocemos? La pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Derivando esta ecuación, ¿sí? Derivamos y respecto de x. Antes multiplicamos para eliminar los denominadores por a cuadrado b cuadrado, obtenemos esa expresión, y derivamos. Fíjense la derivada. La derivada de este término, ¿sí? Derivamos respecto de x, es b cuadrado por el exponente, por 2, por x, y al exponente le reducimos en una unidad. Más la derivada de este término, que es 2 por a cuadrado por y al exponente lo reducimos en 1. Por la derivada de y, porque estamos derivando y respecto de x. Por eso acompañamos a este término que contiene la variable y, le acompañamos, le multiplicamos la derivada de y, o y prima. Igual a la derivada de una constante, porque esto es una constante que es igual a 0. Ahora, si despejamos y prima, obtenemos esta expresión. Entonces, simplificado, nos va a quedar que la derivada de y es igual a menos b cuadrado sobre x sobre a cuadrado por y. Y la derivada de y, como ya dijimos, es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, reemplazando esta expresión en la ecuación, obtenemos esta ecuación. Ahora, distribuimos de la misma forma que ya hemos trabajado en los casos anteriores. Multiplicamos a toda la expresión por a cuadrado por y para eliminar los denominadores. Obtenemos esta expresión.
Fíjense que tenemos un término cuadrático en el primer miembro y un término cuadrático en el segundo miembro. Entonces llevamos este término cuadrático al primer miembro. Y fíjense que esto lo vamos a tener que cambiar por algo. Miren acá. Esta expresión es igual a esta expresión. Entonces cambiamos todos estos dos términos por a cuadrado por b cuadrado. Esta expresión viene de la ecuación canónica de la elipse. Entonces reemplazando nos queda a cuadrado por b cuadrado igual a toda esta expresión. ¿Está, chicos? Bien, y ya tendríamos ahí la ecuación canónica de esta recta tangente. Si reordenamos los términos para obtener la ecuación general, nos quedaría esta ecuación. Término en x, término en y, término independiente. Entonces, si yo conozco el punto de tangencia de la elipse y necesito encontrar la ecuación de esa recta tangente trazada en ese punto, necesito solo las coordenadas de ese punto. Reemplazo las coordenadas de ese punto en esta ecuación. A y B lo voy a conocer porque A y B son los semiejes real e imaginario, respectivamente. ¿Está, chicos? Entonces se aplica esta fórmula y encuentran la recta tangente. Es sencillo. Por eso se llama método directo. Y acá tienen el caso de la hipérbola. Es el mismo procedimiento. Se los muestro ahí y hagan captura, chicos. Es el mismo procedimiento. Ahí está la ecuación de la recta tangente para una hipérbola. Obviamente en un punto de la misma, ¿no? Hagan captura. Vamos al caso general, chicos. Ustedes se estarán preguntando, profe, ¿y no existe un caso general que englobe a todas las cónicas? Sí existe. Y esta es. Yo por ahí les sugeriría que estudien esta formulita. Porque las otras se pueden deducir a partir de estas, las que hemos visto. Miren, este en caso general dice, la ecuación de la recta tangente a una cónica, dada por su ecuación general, esta es la ecuación general de las cónicas, en cualquier punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0 de la misma. Es decir, esta ecuación, esta formulita la pueden aplicar para cualquier cónica y pueden encontrar, esta ecuación representa la ecuación de la recta tangente a la cónica, a esta cónica, en un punto P sub 0 que pertenece a la cónica. Ojo, chicos, tiene que pertenecer a la cónica. Seguimos en el caso directo, en el método directo. ¿Está? Ya vamos a ver un ejemplito para que quede claro. Esta es la expresión que hay que utilizar, ¿sí? Si tenemos la ecuación general. Bien, es decir, en la ecuación general, en esta ecuación general, reemplazamos a x cuadrado por x sub 0. A y cuadrado reemplazamos por y sub 0. A x, ¿sí? En este término, reemplazamos por x más x sub 0 sobre 2. Y ahí reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos por y más y sub 0 sobre 2. ¿Está, chicos? Veamos un ejemplito para que quede claro. Dice, TP20, chicos, TP20, punto 8. Obtener la ecuación de la recta tangente a esta cónica. Miren, ¿qué representa esta cónica? Miremos los coeficientes de los términos cuadráticos. A y C son distintos de 0, entonces representa una cónica central. Fíjense, tienen distintos signos, por lo tanto esta cónica representa una hipérbola. Representa una hipérbola. Un dibujito vendría bien, pero yo no lo hice. Ustedes lo podrían hacer en GeoGebra y verificar gráficamente. Bien, aunque no hace falta. Tenemos una hipérbola y me están pidiendo la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto de coordenadas 7 menos 1. Este punto es un punto que pertenece a la hipérbola. Ustedes demuéstrenlo. Reemplacen en x por 7 y en y por menos 1. Resuelvan todos los cálculos indicados y van a ver que la igualdad se verifica. Yo ya lo hice, no se los anoté acá, pero es un punto que pertenece a la hipérbola. Ahora, si no perteneciera a la hipérbola, esta formulita ya no me sirve. ¿Está, chicos? Ya no me sirve, no me funciona.
Repito, el método directo es aplicable solo si el punto pertenece a la cónica, si no, no. ¿Está? Como este punto pertenece a la cónica, puedo aplicar esta fórmula. Vamos por ello entonces. Vamos a encontrar la recta tangente a esta hipérbola en este punto. Bien, ahí está la ecuación de la hipérbola. ¿Qué me dice la expresión? Fíjense, vamos a trabajar con esto, ¿sí? Dice a x sub 0, ¿sí? A x sub 0, cambiemos por x sub 0. Perdón, a x al cuadrado. Perdón, chicos. Eso me pasa por ir rápido. Tenemos que terminar hoy, chicos. A x al cuadrado tenemos que reemplazar en la ecuación general por x sub 0. Fíjense, eso es lo que tenemos acá. A por, en lugar de x cuadrado, reemplazamos por x sub 0. ¿Está? Entonces, si este es el punto, x sub 0 es 7. Y sub 0 es menos 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, reemplacemos a x sub 0, como dice esta expresión, a x cuadrado por x sub 0. X por x sub 0, que es 7. Entonces, x cuadrado, reemplazamos por 7 por x. Entonces, venimos acá y reemplazamos a x cuadrado por 7 por x. ¿Ya, chicos? O directamente reemplazamos ahí, como ustedes quieran. Tenemos a, ¿sí? Tenemos a, x, ahí está x, y x sub 0, ¿cuánto vale? 7. Entonces nos queda 2 por 7 por x. Como ustedes quieran. Pueden ir directamente a esta formulita o utilizar estas expresiones, como ustedes quieran. ¿Qué más dice? A i cuadrado, ¿sí? A i cuadrado, reemplacemos por i sub 0. Entonces, a i cuadrado lo reemplacemos por i sub 0. I sub 0, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces nos queda menos 1 por i. Entonces, a i cuadrado lo reemplazamos por menos i. En lugar de i cuadrado, menos i. Seguimos. A x lo reemplazamos por x más x sub 0, que es 7, sobre 2. Perfecto, entonces vengo acá en la ecuación, en lugar de x, reemplazo por x más 7 sobre 2. Perfecto. Menos 6. Ahora, ahí, me dice la expresión esta, que reemplacemos por i más i sub 0, es decir, i más i sub 0, que es menos 1, sobre 2. ¿Está? Sobre 2. Entonces, en lugar de i, escribo i menos 1 sobre 2. Más 37. Y ya tenemos, faltaría operar, y ya tendríamos la ecuación de la recta tangente. Entonces nos quedaría 2 por 7, 14x, menos por menos más, y simplificando nos queda menos 10, y aplicando la propiedad distributiva nos queda menos 10x, menos por más menos, 10 por 7, 70. Lo mismo acá, simplificamos, me queda 3, y aplicando propiedad distributiva, menos 3y, más 3, más 37. Ya va tomando forma la ecuación de la recta tangente. Sumamos los términos semejantes. 14x menos 10x, 4x, más y menos 3y, menos 2y, y sumamos los términos independientes. Menos 70, más 3, más 37, menos 30. Si dividimos toda la ecuación por 2, o multiplicamos por 1/2, que es lo mismo, obtenemos la ecuación de la recta tangente. 2x menos y, menos 15, igual a 0. Problema resuelto. De la misma forma, chicos, hay que saber esta formulita. Es un poquito difícil de memorizar. Hay que saber esta formulita y luego reemplazo las coordenadas del punto por donde se pasa la recta tangente en esta expresión. Y a resolver, chicos, nada más. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Profe, Sí. ¿a una elipse imaginaria se le puede calcular la tangente? Y no, porque es imaginaria, papá. No existe, no es una cónica real. ¿Está bien, profe? En todo caso, no probé, pero en todo caso te dará una recta tangente imaginaria. Bueno. Chicos, avanzamos.
Acabamos de ver el método directo, repito una vez más. El método directo se llama así porque lo único que tienen que hacer es aplicar unas formulitas, y esas formulitas se las tienen que estudiar. Lo que vimos en la teoría, en las diapositivas anteriores, fue cómo deducir de dónde se obtienen esas formulitas, aplicando obviamente el concepto de derivada, que es un concepto que ustedes conocen. ¿Está? Para la práctica únicamente tienen que conocer las formulitas que en cada diapositiva está recuadrada. Bueno, pasemos al método general. Este método general, que es lo que yo les aconsejo, ¿sí? Salvo que se pongan a estudiar todas las otras formulitas. Este método general es aplicable en todos los casos. Es decir, si la recta tangente pasa por un punto exterior a la cónica, o si la recta tangente pertenece a la cónica, o si se da alguna otra situación. Este método general es aplicable para todos los casos. ¿Está? ¿En qué consiste? Veamos los conceptos teóricos. Trabajemos en forma genérica y después vamos con un ejemplito. Entonces, tenemos la cónica, ¿sí? Una cónica cualquiera dada por su ecuación general, esta es su ecuación, y tenemos una recta tangente a esa cónica dada por su ecuación expresada en esta forma. ¿Está? Un punto, ¿sí? Un punto y la pendiente. Las coordenadas de un punto y la pendiente. Las coordenadas de este punto pueden ser las coordenadas de un punto de la cónica, pueden ser las coordenadas de un punto exterior a la cónica. Podríamos de pronto no conocer las coordenadas de ese punto y podríamos conocer la pendiente, en fin. Entonces, estas dos ecuaciones, tanto de la cónica como de la recta tangente, forman un sistema de ecuaciones. Un sistema formado por la ecuación de la cónica y la ecuación de la recta tangente, ¿sí? De la recta tangente. Fíjense, lo que hice fue despejar I. Entonces, ¿en qué consiste este método general? Consiste en sustituir, ¿sí? En sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Es decir, reemplazo lo que vale I en la primera ecuación, en la ecuación de la cónica. Reemplazo acá y reemplazo acá. ¿Está? ¿Y qué vamos a obtener al reemplazar, al trabajar, al resolver los términos semejantes y al reordenar? Vamos a obtener una ecuación del segundo grado de esta forma. Una ecuación de segundo grado en X. Una ecuación que conocen ustedes muy bien. Y ustedes saben que una ecuación de segundo grado tiene ¿cuántas soluciones? Chicos. Dos. Dos soluciones. ¿Cómo son esas soluciones? Vamos, participemos un poquito ahora. Pueden ser reales y distintas, Real o ¿verdad? imaginario. Pueden ser imaginarias o pueden ser reales e iguales. ¿Está? ¿Cómo se calculan las raíces de esta ecuación de segundo grado? Con esta formulita que ustedes conocen muy bien. Ahora, ¿de qué depende que las soluciones sean iguales, sean distintas o sean imaginarias? ¿De qué depende? De esta raíz, depende de esta raíz, exactamente de esta expresión que figura debajo del signo radical de b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Cómo se llama esa expresión? Ustedes lo han estudiado en el secundario. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Eso se llama discriminante, chicos. Discriminante. Entonces, cómo sea la solución, iguales, reales, distintas o complejas, va a depender del discriminante, que lo vamos a denotar de esta forma, ¿sí? El discriminante, que es igual a b cuadrado menos 4 por a por c, donde a, b y c, obviamente, son los coeficientes de la ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Entonces, si el discriminante es mayor que 0, ¿cómo van a ser las soluciones? Escucho. Iguales, distintas, complejas, ¿cómo van a ser? Si toda esta expresión que figura debajo del signo radical es mayor que 0. Reales. Reales, ¿cómo más? ¿Iguales o distintas? Chicos, ustedes han resuelto ecuaciones de segundo grado un montón de veces. Si esto es positivo
calculo la raíz cuadrada. Una raíz Distinta. distintas, muy bien. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, las soluciones van a ser reales y distintas. Gráficamente, ¿cómo podemos interpretar? Podemos interpretar que gráficamente este sistema va a tener dos soluciones que gráficamente van a representar dos puntos en común entre la cónica y la recta. Es decir, suponiendo que la cónica es una circunferencia, la recta y la circunferencia van a tener dos puntos en común. Gráficamente representan la solución del sistema. En este caso se dice que la recta es secante a la cónica. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa ahora si el discriminante es igual a 0? Si esto es igual a 0, ¿cómo van a ser las soluciones? Iguales, reales. Iguales. Iguales y reales. Muy bien, señores. Muy bien. Iguales y reales. Gráficamente, la solución del sistema estaría representada por un solo punto en común, o dos puntos superpuestos, como quieran pensar. ¿Está? Entonces, la cónica y la recta tienen un solo punto en común. Es decir, la recta es tangente a la cónica. ¿De acuerdo? Un solo punto en común. La recta toca a la cónica en un solo punto. ¿Y qué pasa si el discriminante es menor que 0? Si el discriminante es menor que 0, ¿cómo van a ser las soluciones? Imaginarias. Muy bien, complejas. Las soluciones van a ser complejas. ¿Qué significa eso en términos de la solución del sistema? Que no tiene solución. Es decir, geométricamente o gráficamente no habría ningún punto en común entre la cónica y la recta. Entonces se dice que la recta es exterior a la cónica. ¿Está, chicos? Ahora pregunto, ¿cuál de estas tres situaciones, cuál de estas tres posiciones relativas entre la cónica y la recta nos está interesando? Porque, ojo, que nosotros estamos buscando recta tangente. ¿Situación 1, 2 o 3? La 2. La situación 2. Entonces, en el método general, vamos a armar el sistema, vamos a reemplazar y en la ecuación de la recta, despejando y, en la ecuación de la cónica, vamos a obtener la ecuación del segundo grado, y no vamos a resolver esa ecuación del segundo grado, vamos a trabajar con el discriminante, y vamos a aplicar esta condición. Vamos a aplicar esta condición, que el discriminante de esta ecuación del segundo grado sea igual a 0. De esa forma vamos a obtener la ecuación de la recta tangente a la circunferencia. ¿Está, chicos? Hagan captura y vamos al ejemplito. ¿Ya está la captura, chicos? Bueno, vamos. Dice, determinar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que pasa por el punto P0 de coordenadas 3, 0. Muy bien. Vamos a un grafiquito que siempre viene bien. Ahí está la circunferencia con su centro en el origen y de radio igual a 2. Acá yo tengo radio al cuadrado, entonces radio vale 2. Y el punto P0 de coordenada 3, 0. Es este punto. 3 abscisa y ordenada 0. Fíjense que es un punto que no pertenece a la cónica, no pertenece a la circunferencia. Entonces la formulita que hemos aplicado en el ejemplo anterior no sirve. ¿Qué método vamos a aplicar ahora? Este método, el método general. Vamos a armar el sistema, vamos a sustituir la ecuación de la recta en la ecuación de la cónica, vamos a obtener la ecuación del segundo grado y vamos a aplicar esta condición al discriminante. Vamos por ello entonces. Tenemos, pero analicemos primero gráficamente. Tenemos este punto, la recta tangente a la circunferencia que pasa por este punto es esta recta tangente. ¿Sí? Una recta tangente. ¿Por qué pongo T1? Porque hay otra recta tangente que pasa por este punto y es tangente a la circunferencia. Es esta recta. Entonces el problemita tiene dos soluciones. Vamos a tener que encontrar dos rectas tangentes. Nos acabamos de dar cuenta, acabamos de deducir que son dos rectas tangentes a partir de la gráfica. Bien. Empecemos. Tomemos esta recta tangente. ¿Sí? Tomemos esta recta tangente.
De esta recta o de esta, cualquiera de las dos, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos un punto por donde pasan estas rectas. ¿Qué punto es? El punto P0 de coordenadas 3, 0. Entonces, a la ecuación de estas rectas, de cualquiera de las dos, la podemos expresar de esta forma, que es la ecuación, repito, la ecuación de una recta dada las coordenadas de un punto y la pendiente. ¿Qué conozco de esta ecuación? Las coordenadas del punto, porque las rectas pasan por este punto. Entonces, reemplazando nos queda y menos y sub 0 que vale 0, igual a m, la pendiente no la conozco y ese va a ser el objetivo, encontrar la pendiente, por x menos x sub 0 que es 3. Perfecto. Entonces, la recta tangente que estamos buscando va a tener esta forma. Y igual a, distribuyo m por x menos 3m. Perfecto. Ya tengo la ecuación de la recta tangente, pero me está faltando m. Cuando encuentre m, encontraré la ecuación de la recta tangente. Ahora armemos el sistema. La ecuación de la circunferencia, la ecuación de la recta tangente, igual a mx menos 3m. Reemplazo, sustituyo lo que vale y en la ecuación de la cónica. Entonces, x cuadrado más, ¿cuánto vale y? Mx menos 3m elevado al cuadrado igual a 4. Y ahora trabajo con esta ecuación para obtener la ecuación del segundo grado, para obtener esta ecuación. Vamos a resolver el cuadrado de este binomio. El cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. No les voy a explicar cómo resolver el cuadrado de un binomio, eso ya lo saben. Y llevo este término al primer miembro, menos 4. Sumemos términos semejantes o agrupemos términos semejantes. Término cuadrático en x, término cuadrático en x, sacamos factor común x cuadrado y nos queda entre paréntesis 1 más m cuadrado por x cuadrado. Término en x y agrupamos estos dos términos que son términos independientes, no dependen de ninguna variable. Y ya tenemos la ecuación cuadrática, la ecuación de segundo grado. Todo esto es A, chicos, todo esto es B y todo esto es C. ¿Está? A, el coeficiente que acompaña x cuadrado, B, el coeficiente que acompaña x, y C, el término independiente. Y ahora vamos a aplicar la condición del discriminante, que el discriminante sea igual a 0. Y el discriminante es esta expresión, que figura debajo del signo radical. B cuadrado menos 4 por A por C. Ahí está, lo volví a copiar. Entonces, reemplazando en el discriminante, B cuánto vale, menos 6m cuadrado, menos 6m cuadrado elevado al cuadrado, menos 4 por A, ¿cuánto vale A? 1 más m cuadrado, por C, ¿cuánto vale C? 9 por m cuadrado menos 4. Todo eso tiene que ser igual a 0, porque el discriminante tiene que ser igual a 0, para que la recta que estamos buscando sea tangente a la circunferencia. Bien, miren lo que obtuvimos. Una ecuación donde la incógnita es m. Justamente lo que necesitamos nosotros conocer. O sea, resolvemos esta ecuación y calculamos m. Vamos por ello. Resolvemos el cuadrado de este término. Es igual a 36 m a la cuarta. Multiplicamos estos dos binomios, 12 menos 4, entre paréntesis, el resultado del producto de estos dos binomios. 1 por 9m cuadrado, 9m cuadrado, m cuadrado por 9m cuadrado es igual a 9 por m a la cuarta. Multiplicamos estos dos términos ahora con menos 4, 1 por menos 4 menos 4, m cuadrado por menos 4, menos 4m cuadrado. Multiplicamos ahora este menos 4 con cada uno de los términos en la expresión encerrada entre paréntesis, aplicando propiedad distributiva nos queda menos 36m cuadrado, menos 36m a la cuarta, más 16 más 16m al cuadrado igual a 16. Fíjense que podemos cancelar estos dos términos de cuarto grado. Se van estos dos términos y nos quedan menos 36m más 16, perdón, menos 36m al cuadrado más 16m al cuadrado es igual a menos 20m al cuadrado. Más 16 igual a 0. Despejamos m cuadrado, despejamos m, y nos queda que m es igual a la raíz cuadrada de, más menos la raíz cuadrada de 4 quintos. Si simplificamos 16 y 20 nos queda 4 quintos.
acabamos de encontrar la pendiente. Una es positiva, que va a ser la pendiente de esta recta, de la recta P2, la tangente P2, y la negativa va a ser la pendiente de esta recta P1. Bien, todavía no hemos contestado la consigna, porque nos están pidiendo la recta tangente. Entonces reemplazamos lo que vale la pendiente en esta ecuación, en la ecuación de la recta T. Entonces obtenemos como la ecuación de la recta tangente T2 igual a I igual a la pendiente, que es raíz positiva de 4/5 por X menos 3 por la pendiente, por la raíz cuadrada de 4/5. Y la recta tangente T1 tiene esta ecuación, reemplazando que esta ecuación. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí. Bueno, chicos, pasamos a la práctica ahora. Hagan captura de esta última imagen. Van a ver recta tangente con la profe. Creo que tienen 3 o 4 ejercicios, no recuerdo muy bien. Así que con eso calculo que va a quedar muy claro.